Hola a todos, soy Iván Salgado y bienvenidos a este resumen sobre la sexta ronda del torneo de candidatos. En este resumen, una vez más, pues tenemos 4 partidas tremendamente interesantes y me parece muy injusto solamente centrarme en una de ellas y dejar las otras. Así que lo que voy a hacer me voy a centrar en los momentos más importantes de cada partida, porque incluso aunque fueran tablas, tuvieron muchísimo interés. Y vamos a empezar por la primera partida entre Radjabov y Rapport. Como dije en el vídeo anterior, Rapport estaba jugando esta variante de la siciliana, esta Taimanov con A6, que en teoría, después de caballo por C6, B por C6 y dama de 3, me parecía que las blancas estaban un poquito mejor, como ya dije en el vídeo anterior, y que seguramente esto se vería en próximas partidas. Lo que no esperé es que se viera justo el día siguiente. Y aquí viene algo muy interesante, porque, bueno, D5, dama G3, y aquí H5 parece ser la mejor jugada. Estuve revisando esta variante y parece que aquí hay que jugar de manera muy forzada. H5 buscando H4 y descolocar la dama, y las blancas deben jugar H4 para meter la dama en G3, y después de D4, caballo B1, caballo F6, las blancas juegan E5 y entramos en una línea tremendamente forzada que, como podéis ver aquí, hay algunas partidas de 2021 y se está poniendo de moda últimamente. Está claro que ambos estaban preparados y después de caballo E4, dama F3, dama D5, seguimos una partida Bashir-Nepomniachtchi del año anterior. Alfil D3 atacando el caballo, alfil B4 jaque, rey F1, F5, E por F6, caballo por F6. ¿No? Aquí ambos jugadores, pues digamos que están jugando bastante rápido. Y aquí viene un momento interesante. ¿Por qué? Porque las blancas hacen alfil G6 rápidamente, rey D7, y aquí hacen alfil G5. Después de pensar, ¿cuánto tiempo? 25 minutos. Es decir, que una vez más vemos esto en Radjabov, ¿no? Es como que está preparado, pero que no se puede acordar bien de las variantes. Ya le ha pasado en más de una partida. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente no estás entrenando mucho, no estás revisando las variantes lo suficiente y entonces vienen estos problemas. Y en el ajedrez de alta competición de hoy en día tienes que acordarte muy bien de las variantes, porque si no te acuerdas, luego te quedas con poco tiempo. Y si te quedas con poco tiempo, luego en los momentos críticos no vas a tener el suficiente tiempo, y es exactamente lo que pasó en esta partida. Porque aquí continúo con alfil G5 y torre F8. Y en realidad alfil G5, torre F8 solamente juega en favor de las negras, ya que caballo G4 vendrá próximamente. En vez de alfil G5, C3 me parece la mejor opción. Y debo reconocer que incluso C3 antes me parece un poco más precisa. Y he analizado un poco este final, me parece que las blancas están un poco mejor, pero que no es nada especial, que las negras deben igualar más o menos. Así que yo creo que esta es un poco la línea principal en la Taimanov ahora mismo. Y quién sabe, a lo mejor volvemos a ver esto en algún momento del torneo. Vamos a cerrar por aquí alguna que otra cosa. Y después de alfil G6, rey D7, alfil G5, torre F8, y ahora hizo C3, Radjabov. Y aquí yo creo que se dio cuenta que algo no funcionaba como él se esperaba. Y después de alfil D6, C por D4, dama por D4, aquí Radjabov jugó dama C3. Es muy común, ¿no? En el momento que ves que te equivocas y ves que tu posición puede estar un poco en peligro, de hecho aquí ya se está viniendo caballo G4, pues decide dama C3, cambiar dama, simplificar y a ver si puedo hacer tablas. De hecho, la partida continuó dama D1, dama E1, dama por E1, rey por E1 y torre B8. Amenazando el peón de B2. Por supuesto, B3 no se puede hacer, ya que vendría alfil E5. Tenemos torre atrapada. Entonces, caballo D2, continuando con el desarrollo. Y entramos en un juego hiper forzado. Torre por B2, caballo C4, amenazando la torre. Y además, si la torre se mueve, puede venir alfil por F6 y torre D1. O torre D1 directa. Aunque en realidad ahora que lo pienso no hay buena casilla, ¿no? Es
Difícil encontrar una casilla para la torre, tal vez B5, pero parece muy extraño. Y directamente juega alfil B4, rey F1, caballo G4. Es un juego muy forzado. Si caballo por B2, torre por F2, rey G1, torre por B2 y se amenaza alfil C5. Según el módulo de análisis, con torre C1 las blancas aguantan, pero esto es muy sospechoso. Y Radjabov decide hacer F3 y ahora seguimos con un juego muy forzado. Torre F2, rey G1, alfil C5, amenazando una descubierta, F por G4 y torre F4, buscando capturar el caballo. Y Radjabov decide que va a hacer caballo E3. Primero, porque en caso de rey H2, esta línea no la analicé, rey H2, torre por C4, supongo. Amenazamos alfil D6, G por H5, pero aquí puede pasar algo con alfil D6, vamos a comprobarlo. Sí, esto es lo que pensaba, alfil D6, rey G1 y está el rey muy mal, y la torre, ¿no? Entonces alfil B7, a lo mejor luego C5, y la verdad que las negras tienen un final mejor. Torre D1 nunca nos molestará porque haremos rey C7, y de hecho puede haber un ataque de mate en este final. Entonces, torre F4, caballo E3, alfil por E3, rey H2, torre por G4, alfil por E3 y torre por G6. Y llegamos a un final con dos peones de más para las negras, pero que en realidad la posición todavía es bastante compleja. Torre H1 jaque, rey C7 y torre B1. Fijaros cómo Radjabov coloca las torres en las columnas abiertas, que eso es muy importante siempre en los finales. Y entonces alfil B7, alfil C5, torre 8. Y ahora alfil D6 parecía una jugada normal para hacer alfil E5. El módulo de análisis dice que torre D2 era mejor, pero me parece que humanamente tú quieres evitar E5. Esta jugada la quieres evitar. Así que alfil D6, rey C8, alfil E5 es lo más normal. Y aquí llegamos a un momento en el que yo en la academia, cuando enseño finales, siempre digo que hay que seguir un principio muy importante. Activar la torre. Y evitar que se activen las torres del rival. Y a nosotros inmediatamente en esta posición nos tiene que sonar una alarma si somos negras. Y la alarma es que nos quieren hacer torre F1 y torre F7. Esto es finales nivel básico. Activar las torres. Y aquí Rapport jugó como si su rival no jugara. E hizo torre G4, que es un error muy grave porque permite que las blancas se activen. Es muy importante en los finales de alfiles de distinto color que nos demos cuenta que los peones no son tan importantes como la iniciativa. Una iniciativa en estos finales puede ser letal, porque al haber alfiles de distinto color, el alfil defensor no puede defender las casillas del otro color. Por ejemplo, el alfil de B7 no puede defender las casillas negras. Y claro, la jugada buena era torre F8, evitamos que la torre se active y continúa la partida. Y no pasa nada. Y las negras estarían un poco mejor. Pero después de torre G4 viene torre F1, amenazando torre F7, y aquí las negras están a punto de perder. De hecho, al parecer, C5 era una jugada única. Con idea de torre F7, torre por G2, rey H3, torre E2, amenazando el alfil. Aquí las blancas pueden hacer tablas con torre por B7, pero alfil D6 es una buena jugada manteniendo las amenazas. Torre D8 no se puede por torre C7, torre D6 y aquí torre D2 y aquí torre B6 es una jugada muy fuerte, amenazando torre C7, torre por B7. Las negras están forzadas a capturar torre por D6 y las blancas tienen un final un poco mejor, aunque yo creo que seguramente las negras pueden conseguir tablas, eso sí, jugando de manera muy precisa porque tienen un rey muy mal colocado. Y entonces después de torre F1, torre por H4, rey G1, torre 4, y aquí llegamos al momento de la jornada, diría yo. Porque claro, aquí el problema es que Radjabov no se imaginaba que podía ganar. De hecho, creo que desde 2019 no ha dado una partida clásica. Y entonces, en el momento que vio torre F7, torre por torre B7, seguido del jaque perpetuo, no pensó en nada más.
Pero claro, ¿qué sucede? Que en realidad aquí las blancas pueden hacer alfil h2, manteniendo todas las amenazas, y torre f7 no puede ser defendida. Torre f7 entra y te comen el alfil. e5, por ejemplo, para tapar la diagonal, torre f7, alfil a8, torre a7, y las blancas ganan. Esto podría haber cambiado el resultado de la partida completamente. ¿Y qué pasó? Muchas veces cuando tú no te esperas que puedes ganar, aunque las jugadas estén ahí, tú no las ves. Y esa es una de las grandes diferencias entre Carlsen y los otros jugadores de la élite. Yo solo veo, Carlsen, da igual, si juega bien, juega mal, siempre piensa que puede ganar. Y eso le ayuda muchísimo en más de una ocasión. Vale, y ahora sigamos con la partida de Firouzja y Caruana, que en realidad esta es de las menos interesantes porque Firouzja realmente jugó muy mal. Entraron una catalana y en esa catalana Firouzja hizo dama de 3, una variante que no es muy teórica, pero debo decir que tampoco me impresiona demasiado. Simplemente no quería entrar en las líneas principales con enroque corto de por c4, que es entendible porque es difícil sacar ventaja. Entonces, dama de 3, c5, enroque corto, c por d4. Fijaros que Caruana aquí ya no sabía cómo continuar, no había visto nunca antes esta variante, entonces se tomó su tiempo, pero jugó de manera sólida. Lo bueno de esta variante con negras es que, aunque no te acuerdes muy bien, no es tan difícil de jugar. Peón por, caballo c6, c por d5, y aquí por supuesto caballo por d4, para no quedarse con un peón aislado, dama por d4, caballo por d5. Y claro, aquí Firouzja seguramente sabía que estaba mejor, pero no lo revisó con el modo de análisis. En estas posiciones es muy típico este cambio de estructura. Caballo c3, de hecho hay una partida incluso, por lo que veo, y después de alfil f6 hacer dama c4. La idea es que si caballo por c3, b por c3, este alfil impide que las negras se desarrollen. Y en caso de alfil por c3, las negras dan la pareja de alfiles. Y después de b por c3, las blancas estarían un poco mejor. Yo estuve analizando un poco esta variante, alfil d7, y en vez de alfil por d5, dama b3 me parecía interesante, intentando c4, y creo que las blancas están un poquito mejor. Así que en realidad la idea de apertura de Firouzja no era mala, pero al hacer torre d1 pierde un tiempo importantísimo en la lucha contra el alfil de c8. Y claro, el problema es que después de alfil f6, luego las negras juegan rápidamente alfil d7, alfil c6 y prácticamente han igualado. Y aquí pasa algo muy típico cuando tienes mucha necesidad de ganar, y es que empiezas a hacer jugadas dudosas. Y aquí empezó con dama g4, la dama raramente se coloca en la catalana en esta posición, y después de alfil d7, en vez de hacer la normal caballo c3, aunque sacrifiques peón, abres la diagonal, aquí Firouzja hizo caballo d2. La típica jugada que intenta mantener piezas, pero que en realidad no es buena. Y después de dama e7, Caruana siguió desarrollándose sin ningún problema, muy tranquilo. Caballo f3 y torre a c8. Y yo ya veo cómo las blancas empiezan a tener algunos problemas porque las negras se están activando y las blancas no pueden crear amenazas. Y además Firouzja se está cargando de tiempo porque no está viendo posibilidades. Y después de e4, e5 buena, dama h5, caballo b4, alfil g5, comer, caballo por, obviamente no nos vamos a dejar mate, hacemos h6, caballo f3 y caballo c6. Y las negras están un poco mejor porque están muy centralizadas y esta dama ha quedado muy mal colocada porque las blancas no tienen ningún tipo de ataque. Y aquí, sinceramente, no sé lo que se le escapó a Firouzja, pero aquí se deja material. Hace este sacrificio yo creo que pensando que va a recuperar la calidad, pero no se da cuenta de f5 y que alfil por f5 las negras tienen esta jugada de dama hacia atrás, dama e8, y se quedan con calidad de más y con la partida ganada. Y después, de hecho, jugué por f5 y las negras hicieron torre c8, que en realidad no es dudosa, buscando e4, e3, y el truco es que en caso de f6, las negras tienen la jugada dama f7, muy importante. Y después dama por f7, torre por f7, este
peón está clavado por el cabo. Está clavado. Y las blancas perderían el caballo de F3 en caso de F por G7. Y de hecho el resto de la partida no tiene mucho interés. Yo os pasaré un archivo, ahí, si os suscribís abajo a la newsletter, os pasaré un archivo con las partidas brevemente analizadas, pero a partir de esta posición no tiene demasiado interés y la verdad que Caruana ganó en muy buen estilo. Vamos a pasar a Nakamura Ding Liren. Una vez más tenemos la misma italiana que Ding Liren jugó contra Duda. Llegaron a la misma posición. Está claro que Ding Liren confía mucho en la variante con A5. De hecho, el jugador español David Antón la hace mucho y yo también la he jugado. La he jugado contra el gran maestro Elianov, aunque me quedé peor, pero conseguí acertarlas. H3, H6, esto es teoría principal. Y contra alfil B5, dama B8. Esta se considera la mejor variante y las blancas tienen dificultades para conseguir ventaja. Y aquí Nakamura intenta esta variante con la que Giri le ganó a David Antón hace años. B por, D4, peón por, alfil B6 y A4. La idea es que esta torre se ponga en A3 y en un momento pase a G3, con la idea de atacar en el flanco de rey. De hecho, Giri le ganó a Antón de esta forma. Torre 8, siguiendo la partida. Torre A3, todavía sigue la partida. Giri Antón, y aquí dama 7 era más precisa que dama B7. Esto me acuerdo que lo estuve hablando con David en la cena, después de su partida con Giri. Que dama 7 era mejor. Caballo F1 y D5. Y aquí las negras en teoría más o menos se han igualado. Caballo G3 no me parece suficiente porque después de D por E4 la posición se simplifica. Y aquí vamos a ver un ejemplo de profunda preparación, ya que Nakamura C5 y a caballo E4, caballo 1 D2. Esta es una forma un poco extraña de jugar, pero es la forma que defienden los módulos de análisis. Y aquí sucede algo muy típico en el ajedrez de élite. Ding Liren emplea una hora de su tiempo, pero es capaz de encontrar todas las mejores jugadas contra la idea de Nakamura. Esto pasa mucho en la élite y es parte del trabajo, como quien dice. A veces te sorprenden en la apertura y tienes que ponerte a pensar para sacar las jugadas. Las negras continuaron alfil F5, torre 2 para defender el punto F2 en algún momento, torre D8, la idea es jugar C5 más adelante y caballo B3 para dificultar un poco C5. Pero igualmente las negras la tienen que hacer, porque si no se van a quedar mucho peor. C5, peón por, alfil por, caballo por, dama por y caballo D4. Y la verdad que debo reconocer que la idea de Nakamura era bastante interesante, porque aquí solamente hay una jugada de las negras que aguanta la posición, y es alfil D7, evitando caballo B5. Esta es una jugada muy importante. Y después de alfil F4, una vez más, Ding Liren encuentra la mejor jugada, que es esta jugada de retroceso, dama E7, con la idea de apoyar el avance C5. Una vez explicadas pueden parecer fáciles, pero cuando estás en el tablero con tantas opciones, no es para nada fácil. Y de hecho aquí Nakamura sigue su preparación, caballo B5 y Ding Liren capturó y caballo G5, con idea de jugar caballo E6 y D4. Y consiguió igualar la partida. La verdad que muy meritorio por parte de Ding, y después la partida continuó. Torre por A5, caballo E6, alfil D2 para controlar el peón pasado, D4 y torre A3, con idea de dama C5, torre G3, para iniciar algún tipo de ataque. Sin embargo, el caballo en E6 defiende muy bien la posición de las negras. Incluso después de D3, torre 1, dama por B5, dama H5, buscando el mate, dama por B2, alfil por H6, aquí D2 fue jugada en la partida y se llegó a una repetición, pero en realidad había una jugada bastante interesante, era torre D5, puede ser aquí, ahora no recuerdo, no, perdón, dama B4, con idea de evitar que la dama se vaya a G4, y en caso de torre D1, dama E4. Y si esta dama llega a la defensa, cuidado porque de repente las negras se hacen con la iniciativa. Y esto hubiera sido muy interesante.
de ver. Pero Din Liren también es normal, tenía poco tiempo en el reloj y se dio cuenta que con D2 torre D5, amenazando la captura en E5, estaba forzando a Nakamura a comer en G7 y a dar jaque perpetuo. Y hicieron tablas. No se puede escapar con rey E7, dama F6, porque a rey D7 viene dama por F7, atacando las dos torres. Y bueno, sería tablas igualmente. Así que nada, una partida muy interesante, pero hay que reconocer que Din Liren se defendió muy bien. Y después, la partida de Nepomniachtchi, pues la verdad que fue interesante hasta cierto punto, porque en realidad todas las jugadas de Nepo fueron bastante obvias, quitando la apertura, porque la apertura me sorprendió gratamente. Aquí Duda pensó bastante, hizo alfil G4, que no me gusta demasiado, la verdad. Me parece que alfil G4 es una de las variantes que justifican el desarrollo KF3 G3, porque muchas variantes las negras tienen que dar la pareja de alfiles. Aquí la mejor se considera G6, y las negras no tienen muchos problemas para igualar. Alfil G4, alfil G2, E6, enroque corto, caballo D7. Y aquí H3, alfil H5 y jugar con D4. Que estos son unos planes muy modernos que se están poniendo de moda porque antes se solía jugar más con D3 y caballo B2. Pero la verdad que estos planes con D4 son muy peligrosos. Y después de caballo F6, C4, C6, C por D5, aprovechando que C por D5 no tiene sentido, ahora que el caballo está en D7 mal colocado, E por D5 y caballo E5. Y esta era una jugada que no conocía, pero está claro que Nepomniachtchi la tenía preparada. Porque aquí en realidad solo hay una variante que iguala, y si no la sabes es muy difícil de hacer. Porque aquí pensó media hora, Duda, está claro que no conocía la variante, y capturó en E5. Y en mi opinión, después de esta jugada, la posición es bastante difícil. La única jugada que iguala es caballo E4. Una jugada un poco rara, pero que es la mejor para evitar en el futuro algunos F4, G4 y que te atrapen el alfil. Y además, de esta manera, después de caballo por E5 no te están amenazando el caballo. Pero es una jugada difícil de hacer. Y por lo que estuve viendo, la variante principal es alfil por E4, D por E4, caballo C3, F6, que es novedad, pero es la recomendación del módulo, caballo C4, caballo B6, caballo por A por B y caballo E4. Y el módulo de análisis dice que las blancas están un poco mejor, pero la verdad que gracias a la pareja de alfiles me parece que las negras tienen suficiente compensación. Y claro, ¿qué pasó? Después de caballo por E5, D por E5, caballo E4, caballo D2, caballo por D2, alfil por D2. Aquí la posición de las blancas es mucho más fácil. La verdad que no entiendo cómo en las partidas que se han jugado las negras han ganado. ¿Por qué? Porque el plan de las blancas es muy fácil. Rey y peones para adelante. Y de hecho eso es un poco lo que hizo la partida. La verdad que la partida no tuvo mucho misterio, porque él avanzó los peones y ganó. Aquí sigue alfil C5, torre C1, mejoró la torre. Porque claro, si alfil B6, alfil B4 te molesta mucho. Entonces te fuerza a hacer dama E7. Y entonces hizo rey H2, enroque corto, y empezó a avanzar peones. Y aquí hay una partida de Svidler. Svidler y Nepomniachtchi, los dos son de San Petersburgo y han entrenado juntos. Aunque creo que ahora vive en Moscú, ¿no? Ahora Nepomniachtchi. No me extrañaría que Svidler estuviera ayudando a Nepomniachtchi, porque ya he visto más de alguna ideita por ahí. Pero bueno, eso solo son suposiciones. Y nada, aquí simplemente avanzó los peones. Y aquí hizo H6. F5, esta no la tenía, no la había visto. F5 porque fue lo de la partida. Y Svidler hizo dama B3. Al parecer, dama C2, alfil B6 y dama B3, con idea de alfil B4 era más precisa. Interesante, esto no lo había visto. Vale, porque en la partida, claro, hizo H6 porque contra F5, ¿cuál es la idea? Por cierto, ahora no estoy muy seguro. Simplemente alfil H7 y luego hacer alfil B6, alfil C7. Curioso. Pero aquí se dio cuenta
Nepomniachtchi de eso, que no era fácil de ver, la verdad. E hizo dame 1. Y la verdad que simplemente, pues, empezó a avanzar peones. Torre 8, dama G3, alfil H7 y H4. Torre de 8 y G5. Y esa típica posición que el modo de análisis puede no dar demasiada ventaja, pero es que las jugadas de las blancas son increíblemente fáciles. Y las negras capturaron, que en teoría es mala, pero bueno, rey H8, sí, puede que sea mejor, pero es difícil reaccionar en una partida. Capturó, alfil B4, buscando cambio de piezas y a ver si puede contener el avance de los peones, pero los peones siguen avanzando y sigue avanzando y las blancas ganan una pieza. Puede que no sea lo mejor objetivamente, pero me parece más que suficiente. Y de hecho la partida siguió muy directa, porque le comió el alfil. Y torre B1 para hacer torre B7 y capturar algo más. Y después de torre por E2, otra captura más. Torre por F5, aprovechando que dama por F5 no es buena por dama por G7. Y después de dama H6, rey G1, torre por A2, torre Bf7. Una de las ideas en la posición es hacer torre F8, forzar a rey por H7 y luego volver con la torre F4. Esa es una de las posibles ideas. Torre A1, alfil F1 y aquí las negras hicieron D4 y ahora pierden muy rápidamente porque se les viene torre por G7 encima. Dama D6, por supuesto no hay cambio de damas. Dama 3, torre G3, no hay cambio de damas. Torre por G7 y las blancas ganan. Partidas muy interesantes con momentos muy interesantes. Si os suscribís a la newsletter, que está abajo en la descripción, os pasaré las partidas brevemente comentadas por mí y con los momentos más interesantes. Pues nada, mañana día de descanso, veremos qué sucede, pero tal y como está la cosa, parece que Nepomniachtchi y Caruana pueden distanciarse de los demás y ser claros favoritos para la victoria. Veremos qué pasa.